al cual hemos invitado al abogado Sidney Citón, quien es parte del equipo de abogados que representa al expresidente Ricardo Martinelli, y al también abogado Raúl Olmos, conocedor del sistema, cómo funciona este sistema, que si para los abogados es novedoso, imagínense ustedes para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Y entonces, Sidney Citón, ayer de lo que yo pude escuchar y tratando de entender tanto la mecánica como los argumentos de ustedes, es que ustedes planteaban que debiera aplicarse un sistema diferente al que se está aplicando al presidente Martinelli en su calidad de parlacén. Buenos días a todos. En primer lugar, indicar, Edwin, que ayer en la audiencia que fue solicitada por la defensa, se hizo una argumentación tendiente a que el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía ponderara la solicitud de la defensa en cuanto a qué ley procesal se aplica para este caso. Luego de una argumentación que hizo el vocero del grupo, el licenciado Rogelio Cruz, sustentada básicamente en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que indica que es competencia de los jueces de garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado. Ahora bien, hay una situación aquí en particular. Nosotros estamos pidiendo igualdad de trato como se le ha dado a otro diputado recientemente, que es el caso de Pedro Miguel González. Ese es otro elemento que también quería pedirle la explicación, o sea, ¿por qué vincularon ese caso a este? Sí, dentro de la argumentación, el abogado que fue vocero del grupo de defensores trajo a colación el precedente que sienta la Corte con fecha 31 de marzo de 2015, en donde el ponente fue el magistrado Abel Augusto Zamorano, y cuyo uno de los firmantes es el magistrado Oiden Ortega. El fiscal. Sí, a Pedro Miguel González se venía siguiendo un proceso desde el año 20 de mayo del 2011 por presunto blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en atención a depósitos altos que recibía en sus cuentas, donde fungía como titular, beneficiario, etcétera. Y en ese caso, don Sidney Citón, ¿que aplicaron cuál sistema? La Corte dijo dentro de ese caso, que fue usado justamente como referencia el día de ayer, lo siguiente: es necesario, dice la Corte, aclarar que como quiera que los hechos fueron denunciados en mayo de 2011, se entiende que los mismos ocurrieron durante la vigencia de las normas contenidas en el Código Judicial a partir del artículo 2493, que se refieren a los juicios penales ante la Corte Suprema de Justicia, y al tener origen el proceso bajo la vigencia de dichas normas, son estas las que han de regular el procedimiento a seguir. Que es un tema de calendario. Sí. Entonces, y antes de hablar con Raúl Olmos, déjeme escuchar lo que dijo justamente el diputado Pedro Miguel González ayer aquí en el Estelar de TVN, en referencia a lo que ustedes, los abogados de la defensa Martinelli, argumentaron, haciendo uso de su caso, traspolándolo acá al caso de Martinelli. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Miguel González ayer? ¿A qué le tienen temor ellos con este sistema? De que si el magistrado fiscal en corto plazo, 2, 3 semanas, un mes, encuentra los elementos de vinculación y solicita la audiencia para formular la imputación y Ricardo Martinelli no comparece, se suspenden los términos. Y hay que ordenar la conducción, aunque sea a nivel internacional, para hacer comparecer al señor Ricardo Martinelli ante sus jueces y ante su acusador. Eso fue lo que dijo Pedro Miguel González. ¿Se tiene miedo la defensa? Bueno, yo pienso que también él pudo haber tenido miedo cuando mató a un soldado norteamericano en Panamá y se escondió durante varios años debajo de las piedras, tratando de que se disipara la búsqueda que había sobre él, hasta cuando entró un gobierno PRD y fue de la mano del expresidente Ernesto Pérez Valladares que lo llevó hasta la sede de la policía. Entonces él en aquel momento argumentaba que se estaban violentando sus derechos y obviamente tenía, vamos a decirlo así, el derecho a no entregarse, como en efecto no lo hizo, sino hasta cuando él quiso. Por un lado. Por el otro, en el fallo este que estamos haciendo alusión, básicamente va de la mano con el artículo 553 del Nada más Código. para entender, don Sidney Citón, porque acuérdense que no todos somos abogados. El planteamiento era entonces que como a Pedro Miguel González, diputado, se le llevó un caso
y ese caso fue en determinada fecha, en donde el otro sistema todavía no había entrado en vigencia, usted lo que argumenta es que tenía que haber sido, que aquel fue juzgado con el sistema anterior y por lo tanto el caso Martinelli, porque los hechos ocurrieron en esta fecha también, en esta otra fecha, debe ser juzgado con el sistema anterior. ¿Ese es el punto? Así es, el Código Procesal Penal entra en vigor a partir del 2 de septiembre del año 2011. Entonces nosotros le indicamos al magistrado, juez de garantías, que el artículo 553 habla que las disposiciones de este Código Procesal Penal solo aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia. Si aquí lo que estamos discutiendo es que es un tema bajo investigación que se llama comida deshidratada, cuyo contrato se genera en el 2010, no debe ser el Código Procesal Penal el que se aplica para Ricardo Martinelli y las disposiciones especiales. Debe ser el Código Judicial. ¿De qué me dice el licenciado Raúl Olmos al respecto? Bueno, es interesante los puntos de vista. No obstante, pues nosotros desde la óptica que le damos a la situación, pues vemos que el 556 de nuestro Código Procesal Penal, que habla sobre la vigencia especial, del numeral 1 al 4 hace referencia sobre la entrada a vigencia del nuevo código y siempre hace referencia a los hechos que ocurran después de la vigencia del 2 de septiembre de 2011 y así sucesivamente hasta cuando llega al numeral 5 que dice: desde el 2 de septiembre de 2011 se aplicarán a los procesos que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno y en la sala penal como tribunal de única instancia y de la Asamblea Nacional. Entonces no habla de hechos, sino que hace referencia a la situación particular que se presenta con respecto a la figura de la persona que está siendo sometida a la investigación, que en este caso es un diputado. Y como tal eso es lo que genera la atracción a la Corte y bajo el régimen del sistema acusatorio, el juzgamiento bajo estas normas del Código Procesal Penal. O sea, lo que produce la atracción es el cargo que ocupa la persona, ¿verdad? Independientemente de la fecha en que ocurrió. Por eso que el legislador se cuidó mucho en señalar aquí en el numeral 5, no hace referencia a cuándo fueron los hechos, porque si vemos el otro artículo que para mí es aplicable a la situación, y lo digo con todo el respeto del caso, que se refiere a los juzgamientos contra los diputados y ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que hace referencia a que en el 487, cuando en el párrafo tercero, cuando se trata de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, como en este caso, del órgano judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, ¿verdad? Aun cuando ya haya habido una actuación previa, ¿verdad? La situación de que la persona ostente un cargo especial, como tal, entonces eso genera que su situación jurídica sea debatida bajo esta ley. Entonces yo hago la correlación del 487 con el 556 y para mí en esos dos artículos, siento yo, esa es mi opinión y lo digo con todo respeto, se resolvería el problema. En su opinión, licenciado Olmos, al final, ayer, para los que estábamos viendo y escuchando lo que ocurría, quedó como, dijo Sidney Citón, quedamos tabla, dice. O sea, en su opinión, ¿el juez debió haber determinado ayer mismo o el juez debió haber dicho sí o no? Porque ayer lo que hizo fue, dice que no era el momento, eso fue lo que yo entendí. Sí, hay unas tesis que se están manejando en el tema de la aplicación de la ley procesal penal en cuanto a lo que se pide de las nulidades y hay jurisprudencia que están señalando pues, que esto se hace en la fase intermedia, ¿no? Ya cuando hay algo adelantado, hay algo trabajado. En este caso podemos decir que el fiscal no tiene nada, o sea, lo único que tiene es una información que viene de un expediente que le ha trasladado al Ministerio Público y eso como tal no es prueba, eso como tal es apenas información, porque en este sistema acusatorio es prueba todo aquello que llega al juicio oral, o sea, en el caso de que este caso llega a juicio oral, ¿verdad?, que es ante los 9 magistrados, prueba viene a ser lo que se reciba en ese juicio oral ante los 9 magistrados de la Corte, pero lo que está atrás de eso solamente es apenas información. No tiene ningún tipo de valor probatorio. En este momento no tiene ningún valor probatorio. Aparte de que el señor denunciado, apenas eso, un denunciado, un señalado, y todavía no se han depurado los hechos, porque eso es otra cosa. El momento importante donde se depuran los hechos, el momento en el cual se sabe qué fue lo que pasó y donde se delimitan los mismos, es en la audiencia de imputación en el caso que se realice. ¿Qué dice don Sidney Citón? Fíjese, nosotros ayer hicimos la solicitud, me refiero a nosotros, la defensa, hicimos la solicitud en función de que aquí se ha hablado mucho de la ley antiblindaje, pero resulta ser que ahora nosotros le pedimos al juez de garantías frente al fiscal, señores, nosotros queremos ir al sistema inquisitivo del Código Judicial, es decir, despojarnos de lo que se ha autodenominado ley antiblindaje, porque justamente hay una particularidad, don Edwin. Cuando se da la resolución
contra Ricardo Martinelli que admite a trámite esos hechos o ese proceso que fue enviado hacia la Corte Suprema de Justicia el 28 de enero de 2015. ¿Cuándo se dio el precedente de Pedro Miguel González, en donde la Corte manda a archivar el sumario en cuanto a él? El 31 de marzo. Es decir, que posterior a la resolución de Martinelli, la Corte sostiene otro criterio distinto. Por eso es que pedimos igualdad procesal a la Corte. Ahora, hay un elemento que, reitero, siempre pensemos que no todos somos abogados. La mayoría no somos abogados y ustedes sí son los abogados, pero el hecho de que la defensa esté argumentando ya en estos términos significa que hay una aceptación de responsabilidad de Martinelli en lo que se le acusa. No, nosotros lo que hemos dicho, y ayer se planteó frente al magistrado juez de garantía, es lo siguiente. Aceptamos que la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para investigar al diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Eso nosotros no lo ponemos en duda. La Corte Suprema es el ente. Ahora bien, ¿qué ley procesal, qué procedimiento es el que se va, el del Código Judicial, el del Código Procesal Penal? Ahora, una pregunta. Nosotros tenemos allí lo que dijo Tamburelli en su momento. Es más, yo lo tuve entrevistado. No sé si ahora la productora no lo tiene listo. Lo que dijo Tamburelli en su momento, en donde queda Martinelli involucrado en este caso. A ver si ya lo tenemos listo. Las instrucciones él las traía directamente del mismo presidente. Él mismo venía y lo que había que se quería comprar. Y te voy a dar un ejemplo, como comprar sillas de ruedas, los pupitres escolares y bolsas de comida y muchas cosas más. Ahí es donde argumenta Tamburelli que involucra entonces a Martinelli. Pero, licenciado Olmos, la defensa, y yo no quedo claro, y no sé si usted me puede ayudar, si lo que estaba pidiendo era cambio de sistema o estaba pidiendo nulidad del caso. En su opinión, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, entiendo que se pidió la nulidad, ¿no? Pero lo que veo es que, y lo que estoy escuchando es que están postulando a que sea juzgado bajo el Código Judicial, ¿verdad? Esa es la disyuntiva que no entiendo. O sea, o pides nulidad o pides cambio de sistema. Es la parte que no me queda claro. No, don Edwin, nosotros no pedimos nulidad. Nosotros invocamos cuál es la ley procesal que me va a mí a tramitar el caso mío. O sea, el Código Judicial o el sistema, el Código Procesal Penal, el sistema penal acusatorio, las reglas especiales. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Yo no sé de dónde se sacó el tema de la nulidad, porque si usted oye el audio y video, que dicho sea de paso voy a buscarlo a la Corte, que ya lo tienen listo, nosotros decimos, solicitamos al juez que aplique las disposiciones concernientes al 553 en concordancia con el artículo 44 del Código Procesal Penal en cuanto a cuál es la norma de procedimiento que se me va a aplicar, una u otra. Para nosotros es el Código Judicial. ¿Nunca habla de nulidad entonces? No, para nada. ¿Qué dice el licenciado? Es que sería difícil y contra natura ver un juez de garantía aplicando el Código Judicial. Lo que sucede aquí es que la entrada de vigencia del nuevo Código Procesal Penal lo que hace es que reemplaza un sistema anacrónico, lento, ritualista, formalista, que la información del juez se funda en papeles, en un expediente, y no hay tantos controles. En tanto que este sistema es ágil, efectivo, transparente, público, ¿verdad? Hay el contradictorio, está la cultura adversarial, ¿verdad? Y todo se hace en una audiencia. Entonces yo no veo un juez de garantía ya instalado, ya constituido como tal, tomando decisiones sobre un código judicial, aplicando un proceso penal. Ahí estamos confundidos mucho, porque el magistrado Mejía, don Sidney Citón, a menos que usted me corrija, es que el magistrado en algún momento dijo ayer, este no es el momento para declarar nulidad del caso. Sí, entonces ahí es donde muchos lo que pasa es que él lo entendió como una nulidad. En realidad es una solicitud en donde nosotros, en base al artículo 44 del Código de Procedimiento Penal, advertimos que se están vulnerando garantías, que se están restringiendo derechos fundamentales de la persona que en este caso tiene derecho a tener representación desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra, que es Ricardo Martinelli Berrocal. Que resulta que para nosotros el juez Mejía no es competente para llevar esta causa.
Pero usted Fíjese que opina lo contrario. nosotros estamos hablando de competencia. ¿Quién es competente? Eso le iba a preguntar. O sea, si en realidad esto se maneja bajo el sistema inquisitivo, el Código Judicial, entonces quiere decir que el magistrado Mejía, y esa es nuestra argumentación. De hecho, se dejó plasmado en audio y video que esa postura nuestra será sostenida a lo largo del proceso. Y si no es el magistrado, ¿quién sería? Pero no, entonces le corresponde el sistema inquisitivo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al Pleno. ¿Cómo se juzgó a Martín Torrijos? Aquí hay una particularidad ahora que usted lo trae a colación, don Edwin, y le voy a plantear algo. Nosotros en realidad lo que buscamos es evitar que este proceso, mañana o pasado, se defina en cuanto a la forma y no al fondo. El proceso de Pedro Miguel González se define en la forma por el tema del fuero penal electoral. Así fue que se definió aquí en este fallo. El de Martín Torrijos, ¿cómo se definió? Cuando es investigado por corrupción en el tema del soborno del SEMI. ¿Cómo se definió? Precisamente se define por el tema del fuero penal electoral. En cuanto a Licenciado forma, Olmos, con esos precedentes, ¿qué opina usted? Bueno, definitivamente que el punto de vista del colega es interesante, no obstante, pues sentimos que la situación del diputado del Parlacén pues hace que la Corte se active, porque la normativa es clara en señalar que si la persona ocupa ese cargo de diputado, entonces tiene que estar sometida al juzgamiento bajo el esquema acusatorio independientemente de cuándo se dieron los hechos, ¿verdad? Ciertamente hay un precedente que ha dictado la Corte Suprema de Justicia, pero claro, los precedentes son eso, un precedente, un referente, ¿verdad? Pero no que va a marcar la pauta definitiva de cómo se van a hacer las cosas. Así que es la Corte la que tiene que entonces definir cuál va a ser el camino a seguir, que por lo visto ya ha dicho que va a ser bajo este esquema, ¿verdad? Porque es así, la ley lo manda. Ahora, déjenme hacer una consulta, con el permiso de ustedes dos, a alguien que ocupó un cargo y que le tocó convivir un poco con los dos sistemas. En los dos sistemas, aunque después no le permitieron terminar su periodo. Tengo a la diputada Ana Matilde Gómez, quien en su momento fue Procuradora General de la Nación. Diputada, buenos días. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días a sus televidentes, a los oyentes y a los que están allí en el panel. Gracias. En su opinión, el debate de ayer, particularmente para los que no somos abogados y estamos tratando de entender, es sistema penal acusatorio o sistema penal inquisitivo. En la opinión suya como procurador que fue y que ahora también es diputada y ha conocido también como la temática legislativa. ¿Cuál es la versión suya? Sí, gracias por la oportunidad. Mi opinión es que el argumento no es válido porque cuando el sistema penal acusatorio entró en vigencia, para los tribunales de única instancia entró inmediatamente en todo el país, en primer lugar. Segundo, el tema de la competencia y del proceso, el sistema que se va a usar, viene dado por la prerrogativa funcional de la persona a la que se va a juzgar o a procesar. No tiene nada que ver con el tiempo de los hechos. El artículo 39 del Código Procesal es muy claro. En el momento en que se haga el juzgamiento, que se vaya a abrir la investigación, si la persona que va a ser sujeta de la investigación o sujeto tiene una prerrogativa funcional que le adscribe la competencia al Pleno de la Corte, en la Corte Suprema de Justicia ya no se puede usar sistema que no sea el penal acusatorio. Así que es muy sencilla la ecuación. No es un tema de cuándo ocurrieron los hechos, eso está superado por la norma. ¿Qué calidad tiene la persona que va a ser juzgada o procesada? No es la fecha, sino qué cargo ocupa el individuo. Los hechos, exactamente. No es para nada los hechos lo que determina cómo se arroga competencia aquí. Lo que determina la competencia y el sistema a aplicar es así. La calidad del sujeto le arroga la competencia a la Corte. Y en la Corte, desde el día 1 que entró el sistema en el país, entró para todos los tribunales de única instancia. La Corte es de única instancia. Así que, por lo tanto, en la Corte no se puede usar otro sistema. Y para que el señor Martinelli pudiera salir de las manos de la Corte, tendría que renunciar al Parlacén. Y así sí entra justicia ordinaria inmediatamente. Diputada, una pregunta haciendo uso de su experiencia en la Procuraduría. ¿Qué hipótesis podría generar Ana Matilde Gómez del por qué la defensa de Martinelli busca el otro sistema, el sistema, ¿cómo es? Inquisitivo que le llaman, y no era el penal acusatorio? ¿Cuál sería su hipótesis de por qué lo hace?
yo no sé si necesariamente ellos están buscando el sistema inquisitivo per se. Yo creo que lo que ellos están articulando es todas las posibles defensas de forma primero antes de ir al fondo, para que ni siquiera tener que entrar a dilucidar o la posibilidad de que se investigue. Y ese es su trabajo de defensa. Yo no lo haría porque se pierde un tiempo valioso, porque incluso al argumentar una nulidad que no es viable en esta etapa del proceso, primero porque las nulidades aquí no es cuando se invocan, y segundo porque no cabe, a todas luces, no va a caber, por lo que le acabo de explicar. Si vuelven a invocar otra por esa misma línea, pudieran ser evaluados por un juez de garantía como de falta de lealtad procesal o tratar de estar argumentando, arguyendo o anunciando una medida que puede dilatar el proceso. Entonces yo me cuidaría mucho de eso. No sé si el sistema inquisitivo lo que les puede beneficiar es que se va a empantanar entre todos los otros tantos casos que hay en el Ministerio Público, pero eso no hay manera de llevárselo para allá a menos que el señor Martinelli renuncie a su condición de diputado del Parlacén. Diputada, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada, muy amable. Don Edwin, yo quiero plantearle lo siguiente a la diputada que acaba de hablar, y es lo siguiente. Si este fallo se da el 31 de marzo del año 2015, el de Pedro Miguel González, en donde archivan la causa por blanqueo de capitales y otros delitos, entonces, ¿cómo se justifica que a Ricardo Martinelli no le van a aplicar exactamente los mismos postulados que dicta este fallo? Es decir, se supone que hay igualdad, o debe existir igualdad. Este fallo fue posterior al de la admisibilidad a trámite de la causa contra Ricardo Martinelli. Entonces, aquí se debería aplicar exactamente lo que dijeron. Se toma en consideración los hechos. Porque si uno mira el artículo 553, que ya citamos aquí, en cuanto a que las disposiciones de este código solo se aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia. ¿Qué es solo? Solo es únicamente. Entonces, fíjese que el 553 habla de los hechos, mientras que el citado por el colega habla de las personas. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Tomó en consideración, fue el 553 que habla de los hechos. Eso fue lo que dijo la Corte. Entonces nosotros lo único que le estamos pidiendo al magistrado de garantías es aplique lo mismo que ustedes aplicaron en el caso de Pedro Miguel González. Este fallo lo firmó Oiden Ortega. El de Martín Torrijos, que anula el proceso de Martín Torrijos por el tema del fuero penal electoral, es decir, en la forma, ¿quién fue el ponente? Oiden Ortega. Entonces los casos se caen por cuestiones de forma. Nosotros al advertir de que estamos siendo llevados a un proceso en donde las reglas de procedimiento no son las que deben aplicarse, simplemente estamos diciendo, queremos ir al fondo, queremos que se resuelva esto en el fondo. Nosotros ayer llevábamos 4 solicitudes y llevábamos 6 advertencias de nulidad. Y por cuestiones estratégicas, al ver la situación de que se abstienen de resolver este planteamiento, esta solicitud. Pero entonces sí van a pedir la nulidad. Nosotros. Eventualmente. Pero es que ya entonces ahí si vamos a pedir nulidades, sí vienen fases. Hay una fase intermedia en donde la norma especifica que ahí es donde uno advierte ese tipo de situaciones. Pero ahora vamos a ver ese escenario, don Edwin, que usted acaba de abordar. Licenciado Olmos, antes de veamos ese escenario, ¿se puede caer en uno de estos casos? ¿Hay espacio para la nulidad? Las nulidades dentro del sistema penal acusatorio en base a 198 y 199 de este código son sobre las actuaciones de los jueces, ¿verdad? En este momento no se puede alegar eso y se debate en la fase intermedia. Lo interesante de esto es que la fase intermedia va a ser atendida por el mismo magistrado que atiende la fase de investigación, distinto en el sistema ordinario de los tribunales ordinarios en las provincias centrales, donde la fase intermedia es atendida por otro juez de garantía, precisamente para eso, ¿no? Para que controle de manera horizontal o lineal al primer juez que vio en la fase de investigación el caso. De suerte tal aquí que, claro, las nulidades es una herramienta que está en el código, que está al alcance de los abogados, que la pueden utilizar y definitivamente en ese momento, bueno, se podrá sustentar esa tesis y ver si prospera, ¿verdad? El precedente que están planteando, bueno, es un referente, yo lo miro como un referente únicamente, que puede ser utilizado, ¿verdad? Pero no es que va a marcar la pauta del proceso. Es lo que yo... ¿Cuáles son los otros posibles escenarios? Hay un tema que también nos preocupa mucho, don Edwin, y es el de la unidad procesal. Fíjese que aquí se ha roto la unidad procesal.
se ha mandado por parte del Ministerio Público copias de un sumario, en ese momento sumario, porque entiendo que ya concluyó con una vista fiscal, y se remitió a la Corte Suprema de Justicia. En ese momento la Corte Suprema de Justicia, en base a esas copias autenticadas que él envía, inicia una investigación. Pero resulta ser que por un posible delito o un posible hecho delictivo se aperturan 2 investigaciones, una en el sistema inquisitivo y una en el sistema del Código Procesal Penal o penal acusatorio. Entonces se rompe la unidad procesal. Si estamos hablando de garantismo, vamos a hablar de que el Ministerio Público rompió esa unidad procesal. Pero ahí viene un elemento que yo estoy seguro que muchos televidentes nos estamos haciendo la misma pregunta y yo me incluyo. Me están hablando mucho de la forma, ambos, uno y el otro, por un sistema u otro. Pero en el fondo, cuando usted me ha hablado de forma y fondo es, al final de la historia, si Ricardo Martinelli es o no responsable de lo que ya como Tamburelli en una entrevista dijo, yo recibía la orden de Martinelli y el brazo ejecutor era Adolfo de Obarrio. Pero fíjese igual dijo Rafael Guardia en su momento. Pero fíjese que Tamburelli no dice allí que él recibió una orden de cometer actos delictivos. Él no lo dice. No, es lo que dijo, si quiere lo repetimos. Sí, pero él no es dice lo que cometer dice. actos delictivos. Esta es la empresa, se la va a comprar esta, etcétera, etcétera, etcétera. Don Edwin, si usted mira el decreto 690 del Programa de Ayuda Nacional PAN, que fue reformado dentro de ese gran romance que hubo entre el Cambio Democrático y el Partido Panameñista, usted va a encontrar que ese decreto, que es reformado a la llegada del gobierno de ambos partidos, no se aplican las reglas de mejor precio que rigen en la ley de contratación pública. Entonces, Pero, es un tema ya de fondo. Ahí sí entraríamos en un tema de discusión de fondo. Pero nuevamente, don Sidney, comida deshidratada, que es el único caso que tiene Martinelli, hasta el momento que se sepa. Así es. Es el único caso porque la fiscal Chevalier lo mandó para la corte. Es más, oí ayer que pasé por ahí que dice que la fiscal Chevalier lo mandó sin pedirle permiso a nadie. Eso fue lo que yo oí. O sea que Martinelli técnicamente no tiene un caso, nada más tiene tal vez uno de la comida deshidratada. Máquinas pinchadoras, los otros temas del PAN. Fran de Lima, su ministro de Economía, ayer va a detención preventiva, cobranzas del ISMO, y Martinelli tiene una fama muy bien ganada, por cierto, de que en su empresa no se mueve una lata de tuna sin que él no lo sepa. Pero aquí hubo millones de dólares que se movieron del Estado y el argumento es que él no lo sabía. Don Edwin, porque si usted lee el artículo 690 que rige el programa de ayuda nacional, dice que la directiva es quien fiscaliza y aprueba todos los contratos que se dan dentro de esa institución. Entonces, no el presidente. Pero es que el presidente, por decirle algo, si se pierde una retroexcavadora dentro del Ministerio de Obras Públicas, el presidente no puede ser responsable por una situación como esa. Si alguien metió la mano dentro de un programa de los que ejecuta el gobierno, el presidente no puede ser responsable. Cada institución, fíjese que cada institución tiene una ley, un manual de procedimiento y un reglamento a seguir. Entonces, por eso es que hay que individualizar cada una de las instituciones o dependencias. Nunca supo nada Martínez, según su versión. La versión que da él. Acuérdese de algo, don Edwin. El tema de la comida deshidratada, ¿cuándo se da? Cuando los panameñistas estaban en el poder. La pregunta es, Susy Varela trabaja en la presidencia de la República. Susy Varela está haciendo, en este momento, se ha solicitado mediante vista fiscal su enjuiciamiento. Sigue trabajando en el Ministerio de la Presidencia, entiendo que con un salario arriba de $6,000. Entonces, ¿qué explicación le dan al gobierno? Claro, pero Martinelli, o sea, yo sé lo que usted, la figura, si se pierde una retroexcavadora, tú no le puedes pedir cuenta al presidente. Pero quien nombra al ministro es el presidente. ¿Y quién era el ministro de la presidencia? ¿Y quién era la viceministra de la presidencia? Dos personas de su estricta confianza. Claro, don Edwin, pero para eso usted tiene un equipo y ese equipo es el que tiene que responder. Cada persona de forma individual, las responsabilidades son individuales, don Edwin. Cada persona tiene que responder. En este caso de comida deshidratada, había una directiva y una de las personas que está siendo en este momento solicitada mediante vista fiscal su enjuiciamiento es funcionaria, alta funcionaria de la Presidencia de la República. Entonces, esas son las explicaciones que a veces quedan en el aire. Bueno. Por otra parte, y va para concluir, le quiero decir lo siguiente, y es de que nosotros lo que estamos solicitando en este momento dentro del expediente que se tramita en la Corte Suprema de Justicia es que se atienda el procedimiento, la ley que se va a aplicar para que justamente no pase lo que ha pasado durante siempre
y es de que los casos se caen en la forma y no se llega al fondo. Martín Torrijos Sí. y Pedro Miguel González son un ejemplo de eso. Pero pareciera, Dígale, esa forma para cerrar. sí, pareciera que ya la Corte definió cuál va a ser ¿Cuál el es el código camino? toda vez porque ya nombró un fiscal, ya nombró un juez de garantía y todo indica entonces que se va a hacer el recorrido que va a recibir. Lo cierto es que toda esta parte probatoria y todo lo que se ha dicho aquí, todo eso se decanta en una audiencia de donde se atiende el fondo, como es la audiencia de imputación. Ayer la defensa utilizó un tiro. ¿Hay más tiros? Habían 9, pero 9 tiros. decidimos Wow. reservar. Acuérdense que en el sistema penal acusatorio yo la próxima semana le puedo pedir audiencia, el lunes le puedo pedir Bueno, audiencia. un ¿no? sistema de pacto, Cada así es. tema es un tema oral, Bueno, contradictorio, concentrado. don Raúl Olmos, don Sidney Citón, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han dado. Yo creo que el país está a la espera no de establecer si Martinelli es inocente o si es culpable, sino de establecer que la justicia funcione. Eso es todo lo que queremos, los panameños, que la justicia funcione. Y yo sí reitero algo, yo sigo pensando, y se lo dije al presidente Martinelli el día que lo entrevisté cara a cara, digo, usted tiene fama de que en su supermercado no se mueve una lata sin que usted no se entere, pero en el gobierno que usted presidía se movieron millones y resulta que usted no se enteró. Y el Y vicepresidente de ese momento, eso no lo puedo presidente, entender. no No es vio un las sistema latas moverse, presidencialista, don Sidney, no es un pero sistema el- vicepresidencialista. pero el vicepresidente no vio las latas. Muchísimas gracias por esta oportunidad.